Que los videojuegos con contenido violento son cada vez más populares entre la gente joven, quienes pueden pasar horas jugándolos en los diferentes dispositivos electrónicos. Y estos juegos pueden incluir escenas de asesinatos, robos y hasta violación de los padres. Parecen no estar al tanto del contenido de algunos de los juegos que juegan sus niños. Veamos y escuchamos. Un video captó los instantes en que un estudiante comenzó a disparar contra sus compañeros y una maestra en una escuela de México. Las crudas imágenes del asesinato ocurrido el 18 de enero en una escuela de Monterrey, en México, son tal y cual se muestran en los videojuegos que día a día los niños y jóvenes usan. Veamos uno de los videojuegos más famosos actualmente, Grand Theft Auto o GTA por sus siglas. Un juego que incluye violencia y más violencia. Las misiones a cumplir incluyen asesinar, robar y negocios con prostitutas. A eso están expuestos sus hijos, mientras la mayoría de madres, padres o encargados ignoran las sangrientas imágenes que quedan grabadas en la retina de los menores. El juego incluso es un juego de terrorismo, porque entre más personas mueran cuando, por ejemplo, en un piloto de avión, si el usuario está piloteando un avión, antes de lanzarse del paracaídas busca un lugar donde haya mucha gente para que muera mucha gente. En GTA hay 3 personajes, uno es negro, uno es latino, uno es caucásico. El niño escoge, o el usuario escoge al héroe, al antihéroe, lo escoge depende de lo que tiene que hacer. Si tiene que robar, hay uno que roba muy bien, si tiene que asesinar, hay uno que asesina mejor. Estos personajes en la calle violan a otras personas, entran a un prostíbulo y tienen relaciones con una prostituta. Los videojuegos se volvieron parte de la crianza de los menores cuando la diversión se traduce en horas sentado frente a un televisor. Muchos de estos juegos indican en sus portadas que son para mayores de edad. Sin embargo, los menores tienen fácil acceso al juego. La responsabilidad no solo recaería en la familia, también algunos apuntan a los medios de comunicación, que por generar más rating que se traduce en dinero, se deja de lado parte de esa responsabilidad social. Generar contenidos atractivos para cambiar la mentalidad agresiva. Costa Rica es uno de los puntos de todo el planeta donde más se desarrolla software. Nuestros jóvenes, además de jugar estos juegos, los están produciendo. Nuestros programadores están produciendo estos juegos. Muchas compañías californianas, muchas compañías orientales contratan los servicios de programación en Costa Rica y aquí se generan grandes juegos. ¿Qué significa eso? Bueno, que aquí está el talento necesario para generar contenidos que entretengan a los niños, pero que les enseñen a que el que más ayuda, el que más colabora, el que más respeta es el que más carros tiene, el que más aviones puede manejar, el que más barcos puede tener. Este 18 de enero, en una escuela privada en Monterrey, México, un estudiante abrió fuego e hirió gravemente a la maestra y 3 compañeros antes de dispararse a sí mismo. El niño publicó ayer en la noche en uno de estos tan nombrados grupos que se llama Legión Hulk, con casi 1 millón de seguidores. Es un grupo en Facebook. Si lo cierran, se abre otro. Publicó ayer en la noche que dejen sus likes, para decir likes en vez, dejen sus likes y su ward para que comentaran y supieran el desenlace de la historia. Dejen sus likes y su ward, porque mañana voy a hacer una matanza en mi escuela. Es muy triste que los niños se lo tomen a juego, que los niños le comentan, sí, hazlo, sí, jajaja, no lo vas a hacer, hazlo. Los niños promueven estos movimientos, los niños promueven la violencia. En redes sociales, en un grupo de Facebook autollamados Legión Hulk, publicó un comentario de felicitación al asesino y a quien consideraron leyenda. Para hablar de este tema esta mañana tenemos en la mesa de RTN Revista a Rocío Solís de la Comisión de Cooperación con la UNESCO, Esteban Mora, analista de redes, y Carlos Sandoval, investigador y académico de la Universidad de Costa Rica. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, empezamos tal vez con doña Rocío. ¿Qué tanta relación consideran ustedes que tienen los juegos o los videojuegos violentos en las actitudes de los niños? Y una pregunta que también se plantea es,
¿cuál es el peso que tienen las redes sociales en promover estas actitudes violentas entre los menores de edad? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, un saludo para todos. Yo creo que es muy importante, ¿verdad?, la situación que se está presentando y a la cual debemos de prestar muchísima atención nosotros con respecto a lo que son los juegos de video y también todo lo que es el uso de la tecnología con nuestros niños y con nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque no tenemos que satanizar lo que es la tecnología como tal, pero sí tenemos que tener una supervisión, porque nosotros como adultos y como padres de familia estamos delegando tanto en lo que es la televisión, ahora las computadoras y los juegos de video, una gran responsabilidad y hasta se podemos decir que una forma de crianza de los hijos, porque para tenerlos entretenidos y para que no nos molesten o para que no anden en la calle, como dice mucha gente, es preferible tenerlo ahí enfrente del televisor, enfrente de la computadora y que no esté dentro de la calle. Pero no estamos fijándonos qué es lo que estamos nosotros viendo o qué están viendo ellos o qué es lo que están jugando. Hay una gran responsabilidad de los adultos cuando vemos este tipo de juegos. Estos juegos tienen una edad establecida para que sea utilizado y no se venden a menores de edad. ¿Quiénes son los que los compran? Los adultos. Yo se lo digo por experiencia, tantos años también de trabajo con niños y con adolescentes y también como madre de hijos adolescentes y de niños, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hemos cometido la equivocación de no supervisar y uno de estos juegos que es que se habla aquí, ¿verdad? Que es súper violento, pero hay otro que se llama Bulls, que es tan violento que fue el que dio origen a la matanza del chico en la universidad no recuerdo el nombre en estos momentos, esa universidad, esa era ver ese juego, ver la matanza que hizo este chico cuando entró también a la universidad. Entonces, es importantísimo. Aquí en Costa Rica nosotros no nos quedamos de lado con las situaciones de los videojuegos y de situaciones específicas que han pasado de acciones violentas dentro del sistema educativo, que ha sido ocasionado también cuando se hace un estudio de casos de los chicos sobre la influencia que estos tienen, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero que quede muy claro que no hay que satanizarlos, no hay que satanizar, pero sí, nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad de estar supervisando qué es lo que ven nuestros niños y nuestros jóvenes. Y aquí que no se diga que estamos violando privacidad, porque tengo muchos años de trabajar código de niñez y adolescencia y toda esta parte, que no se diga que ellos tienen la libertad. Sí, hay muchísima libertad y tienen un montón de derechos, pero también nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de supervisar y saber cuál es el camino que debemos ayudar a nuestros hijos a seguir. Ahora, es muy recurrente que se hable de que cada vez que ocurren estos actos violentos, lamentables, se le achaque mucho a los videojuegos. ¿Qué tanto es así, tal vez, don Carlos Sandoval? ¿Qué tanto se le puede achacar a la existencia de los videojuegos violentos, las actitudes violentas de los jóvenes y en actos tan lamentables como lo que pasó en México? Buenos días. Sí, buenos días a todos y a todas y buenos días a las personas que nos siguen en la revista. Bueno, yo diría que es como difícil ser tajante en las conclusiones, ¿verdad? Sin duda hay un peso de los videojuegos y de estos dispositivos que son tan usados por personas jóvenes y también por niños y niñas. Sin embargo, en eventos como este hay circunstancias en la biografía de las personas que inciden, ¿no? Este muchacho que actuó así en Monterrey, en el norte de México, tenía antecedentes de dificultades de salud mental, ¿verdad? Es decir, no hay una relación mecánica entre ver algo y actuar, ¿verdad? Las personas simbolizan, a veces el ver algo tiene un efecto catártico, ¿verdad? Ahora, lo que sí pareciera ser una realidad es que la enorme responsabilidad se pone en las familias, ¿verdad? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y la industria no tendría alguna responsabilidad? Porque por una parte estamos de acuerdo que no se trata de censurar, eso es indiscutible, sí. Pero al mismo tiempo uno podría preguntarse cómo podrían haber mecanismos para que la industria establezca parámetros. Desdichadamente ahora los juegos
muchos de ellos se compran en línea, no era como antes que se compraba un casetcito original o pirata y se metía en una maquinita. Ahora se compra en línea, lo que quiere la persona es un link. Y muchos son gratuitos, ¿verdad? Y además, parte del mercadeo es ponerlos a disposición por lo menos por un tiempo, de manera que debería haber una discusión mucho más compleja en estos tiempos de globalización, porque finalmente lo que se compra en un país no necesariamente es producido en el país en donde se consume, pero sin duda que la industria debería regularse. Y Mauricio Gamboa, en la entrevista previa a que empezásemos la discusión, comunicador exactamente acá del Canal 13, decía algo que es muy importante, ¿verdad? La capacidad productiva que tenemos en Costa Rica en términos de producir, creatividad, de innovación en temas de videojuegos, efectivamente es enorme. La pregunta que tenemos es si como país podríamos potenciar creativamente esas capacidades que tenemos. Le voy a preguntar a Esteban Mora, que sé que ya va a decir que no hay relación, pero sí, voy a ponerme en los zapatos de la madre preocupada que ve al joven mexicano, al niño mexicano que mata, ¿verdad? Así, me voy a poner en esos zapatos muy simples y muy sencillos. Mató compañeros, bueno, finalmente su intención era matar, replica esto. Tal vez decía Carlos, bueno, hay un antecedente personal que él tiene, lo que diríamos un rollo familiar, un rollo de crianza, pero lo cierto es que a cualquier madre, a cualquier padre de familia, a cualquier ciudadano, se le para el pelo pensar que estamos ya reproduciendo esquemas que ves en los videojuegos. Y lo que decía Carlos también, el papel que tienen, ya no solo los videojuegos, porque de esto se ha hablado mucho también, sino las plataformas como Facebook que están sirviendo para ello. Es decir, en esta denuncia de esta joven, o en lo que dice esta joven mexicana o este joven mexicano, hay una gran denuncia contra Facebook, dura. Está Facebook promoviendo también esto, ya no sé, Twitter no creo, pero este tipo de plataformas están contribuyendo a promover esto a través de el Xbox, ¿verdad? Que esa es otra de las consolas que hay, o de otras más. ¿Qué peso y qué responsabilidad está teniendo Facebook en esto? ¿Cómo lo ve un analista como Esteban Mora, con quien quisiera que ustedes intervengan, sobre todo, me imagino que Rocío, quisiera oír tu opinión, Esteban? Okay. Buenos días. Es difícil porque la tecnología es, por definición, neutra. O sea, los juegos ¿Vos crees que es neutra? Sí, la tecnología por definición es neutra. Es lo que nosotros hacemos con ella. Ajá. Es como traer a hoy en día la célebre frase del papel aguanta lo que le pongan. Ajá. Es exactamente igual. En el caso de los juegos de video, específicamente los juegos de tirador en primera persona, como el GTA, existen desde 1974 y se fabrican más porque es la plataforma que hay más disponible. Creo que el Unreal Engine nació a partir de un juego que era de tirador en primera persona. Sin embargo, si vemos los 25 juegos más populares de 2016, creo que solo 5 son de tirador en primera persona. El 85% tiene violencia. Entonces, todavía no se ha logrado encontrar la conjetura entre el videojuego y la violencia. Ahora, un juego como el GTA, esta versión, la 5, sí es de terror. O sea, yo jamás habría hecho algo así. O sea, yo lo hubiera sacado del mercado. Pero este chico la veía, esa versión. Exacto. O sea, está popular. Usada a través de Facebook. No, o sea, eso tiene que hacerse a través de consola. Correcto. Entonces, es muy difícil encontrar la asociación. Esta consola Xbox, ¿verdad? Está en distintas plataformas, está en Xbox, exactamente. Entonces, es difícil encontrar la conexión. O sea, casi cada estudio... Sí, como que 1 más 1 es 2, es lo que decía ahora Carlos, ¿verdad? No es así, no pero, es tan sencillo. pero aquí sí funcionó. Es decir, no necesariamente lo que a uno le para el pelo es, aquí sí se dio, él replicó lo que veía en ese juego que decís es muy violento. Es que este chiquito, en el caso de Federico, el chiquito mexicano, era que padecía de depresión. Entonces, lo que la industria está hablando y los estudios están sugiriendo, y estamos hablando de estudios de enero del 2016, es que, por favor, si bien es cierto, no hay conjetura, pero cambien personas por alienígenas o algo así para que la gente no haga una asociación. Pero, por ejemplo, cuando se da un juego, sale un nuevo juego violento, vámonos a la economía, que es la que nos puede dar números más certeros. El índice de violencia cae, porque entonces más bien el juego puede estar teniendo un efecto contrario. La persona que ya es violenta lo manda a descargarse a la consola y no a la calle.
Pero insisto, o sea, no es que la estoy defendiendo, son los números que está publicando la industria y los estudios. Entonces, yo y de eso se insisto, trata esto, el debate, la exacto, o sea, discusión. yo insisto, un juego como Grand Theft Auto no lo haría. O sea, inclusive un juego como Pokémon Go, que era todo Pero el mundo, vos, de acuerdo con tus valores. Exactamente. Pero están yo jamás lo promoviendo haría. estos juegos antivalores. Y hay datos de una encuesta interesante. Y las plataformas están Facebook está contribuyendo. ¿Qué piensa? Esteban, a ver, difícil, Esteban Mora, o sea, esto es vamos una a ver, denuncia fuerte contra Facebook también. Vamos a ver, Facebook, en el caso particular de Facebook, funciona contra un algoritmo. O sea, haga una prueba. Fíjese si todos los compañeros de colegio que usted tenía y revise quién no ha publicado en los últimos 5 o 6 meses. Entonces uno dice, mira, ¿será que se murió? No, es que simplemente el algoritmo está diciendo, esta persona no es relevante para usted. Entonces, a menos que Facebook quiera convertirme en un sociópata, no veo la conexión. Ahora, sí existen grupos y en esos grupos se maneja mucha Pero información. Facebook para atraer permite esto, ¿no? Es que no, cuando Para uno abre atraer una más cuenta, seguidores. no, cuando uno abre una cuenta, uno escoge el contenido que quiere, entonces uno está automáticamente abriéndole la puerta a lo que uno decide. Ahora, Facebook tiene filtros, Bueno. ¿cierto, Esteban? Cuando hay contenido de carácter racista, homofóbico, Exactamente. etcétera, hay filtros. Pero ¿qué pasó en el caso de este grupo Hulk en el que participaba este niño mexicano? Tuve la oportunidad de verlo y tiene un lenguaje extremadamente violento y parece que estuvo ahí y nadie hizo nada por denunciarlo. Legión Hulk, en realidad, históricamente hablando, es un grupo de troles. Lo que hacen son memes, lo que hacen son palabras ofensivas, pero nunca se había detectado nada violento. Lo que pasa es que él estaba en ese grupo y de hecho, dos grupos se lo atribuyeron. O sea, es como que alguien tira una bolsa de orines en el estadio y dice, Al-Qaeda fuimos nosotros. Ahora, Exacto. Entonces, Carlos Sandoval. la gente se están echando la atribución por notoriedad. O sea, Legión Hulk creció un montón, pero no necesariamente estamos hablando que es cierto. La única persona que nos podía dar la pista ya murió. Entonces, es muy cómodo tener engagement en este momento. Entonces es muy difícil. Y aún así, cierto, hay responsabilidad de los padres porque el chiquito se metió ahí. Pero los padres cada vez más trabajan. Es decir, por eso, entonces, qué complicado esto. Vamos a ver, Carlos sí, Sandoval, yo volvería sobre investigador UCR. primero sobre la idea esta de que la irresponsabilidad de la industria no se le puede endilgar a las mamás y los papás que van en esta hora corriendo, a veces de manera poco cuidadosa por las calles, tratando de llegar temprano al trabajo, ¿verdad? Es decir, sin duda que la responsabilidad en las familias existe en el sistema educativo, pero a mí me parece que en eso la industria es muy ligera con ella misma, ¿verdad? Hay otros dos elementos que me ¿Y por parecen... qué es ligera con ella misma, Bueno, Carlos Sandoval? porque hemos vivido 30 años de desregulación. Es decir, y ahora con la elección que tuvimos el viernes, de la cual todo el mundo habla, ustedes mismas acaban de dar una nota sobre el presidente Trump, ¿verdad? Es decir, la filosofía que ha privado en los últimos 30 años ha sido que el mercado se autorregula y que los agentes del mercado, sean en la industria de los videojuegos o sea en cualquiera otra, van a encontrar un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda y una mano que se ha dicho que es más o menos invisible. Va a poner paz y orden en el ambiente. La realidad nos ha enseñado que pareciera que el punto de equilibrio no lo estamos logrando, porque uno podría decir, efectivamente, los casos más extremos parecen estar mediados en el contexto de la violencia por, digamos, dificultades de salud mental. Puede ser depresión, puede ser otra. Ahora, posiblemente las consecuencias más evidentes de esta cultura de la violencia no solo está en los casos más extremos, sino en una cierta normalización de la violencia, es decir, cómo los chiquillos emplean esquemas de resolución de conflictos, expresiones, modos de actuar en su vida cotidiana, aunque esos modos de actuar no pasen a acciones tan violentas como la que lamentamos en Monterrey y muchas que pasan en los Estados Unidos muy a menudo. Es decir, esa normalización de la violencia es muy importante, aunque no haya víctimas fatales. El otro elemento, ¿verdad?, que se parece mucho a la discusión que por años hemos tenido sobre la misma televisión, es cómo también los videojuegos retoman elementos de la realidad. Porque si uno ve muchos videojuegos, ¿cuáles son los escenarios? Bueno, la invasión a Irak, ¿verdad?
cuáles son los nuevos malvados, que dejaron de ser malvados por un tiempo y vuelven a ser malvados con Vladimir Putin. Bueno, los rusos, hay que volverlos a combatir, porque por unos años parecía que no los tuvimos en el imaginario social y están volviendo. Claro que están volviendo en la realidad, ¿no? Uno no podría decir que es que los videojuegos se inventaron Irán o se inventaron a Putin, ¿verdad? Que ese es el argumento mucho escuchado de los libertarios, de que, bueno, los juegos se están replicando lo que es la realidad. Ahora, eso es como ponerse a una famosa novela, me acuerdo que ponían, creo que era la de Shakespeare, y entonces decir que eso es violencia y que por tanto todos vamos a terminar matando, que es el otro argumento, un poco. Y también que si hay guerras en el mundo, pues entonces todos vamos a terminar igual. Ahora, yo creo que la espiral de la violencia la tenemos que cortar por distintos lados. Obviamente la tenemos que cortar en lo que podríamos llamar la realidad, pero también tenemos que intervenir sobre las formas en que recreamos la realidad. Si nosotros tomamos la realidad y la reproducimos en términos de ficción, sin sacar algunas conclusiones de ella, por supuesto que la estamos reproduciendo. Ahora, tampoco se trata aquí de decir, como alguna vez se dijo y causó hasta risa acá en Costa Rica, que sean los medios de comunicación o sean los videojuegos crean la violencia. La violencia existe, la violencia social existe, la violencia estructural existe, ¿verdad? El desastre que es Irak, el desastre que es Afganistán, el desastre que Siria existe. Ahora, sería o es aún peor si eso además tiene la caja de resonancia de los videojuegos. No, y lo peor, perdón, es a quién están llegando. Son nuestros niños y nuestros jóvenes, que es la población más vulnerable, que es donde nos estamos olvidando muchísimo, que es la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque están en un proceso de desarrollo. Aquí sí voy a tener la parte mía como psicóloga. Sí, la personalidad se forma y se va formando de acuerdo a los modelajes que nosotros tenemos y que les estamos dando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que sí hay una gran parte que está coadyuvando a que se forme mayor la violencia. ¿Cuál parte? La parte de los videojuegos y la parte la industria que tal está contribuyendo como tal. Yo sé que sí, que la industria tiene su gran peso, pero el peso principal es la familia. Nosotros como familia tenemos que ver qué es lo que están viendo nuestros hijos y qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Y es cierto que nosotros tenemos que trabajar mucho, tenemos que correr y correr, pero cuando nosotros nos metemos a la industria de los hijos, para ponerlo desde esa perspectiva, nosotros tenemos que pensar qué es lo más importante que nosotros tenemos. Y no es que el trabajo no lo sea, pero lo principal es la crianza de nuestros hijos. Y se lo digo como especialista en niñez y adolescencia, en desarrollo de padres y madres y de familia, ¿verdad? Que esta problemática que nosotros tenemos ha sido por la desintegración que se ha dado de la familia, no solo desintegración de papá y mamá, sino por lo que se ha hecho ver, digamos, que los hijos están ahí, los sustituimos un montón de afecto con equipo tecnológico, estamos sustituyendo, antes los sustituíamos con comida, por eso teníamos niños tan gordos, obesos, ahora estamos sustituyendo con tecnología que nos está provocando otra serie de cosas. Y no, es cierto, no hay una relación que se pueda decir, esto es 1 más 1, esto es 1 más 1 es 2, ¿verdad? Pero sí hay una gran participación y aquí lo hemos visto nosotros en Costa Rica, muchísimos casos que nosotros no hemos sacado a la prensa por situaciones de no exponer a las familias y exponer a las personas menores de edad, pero hemos tenido montones de situaciones y hemos visto lo mismo. Casos como el de México. Lo mismo que México. En Costa Rica. Exacto, lo mismo que México por medio de lo que es el WhatsApp, donde un chico iba a hacer una situación específica y los compañeros sabían y ese mismo día, antes de que él hiciera lo que hizo, lo felicitaron y le dijeron que lo disfrute. Eso es doloroso. Eso en nuestras escuelas públicas y privadas. Sí, eso es aterrador. Y si nosotros vemos también las cosas, bueno, sí, hay grupos y blog y todo lo que se da. El insulto es violencia, es un inicio a la violencia, ¿verdad? No podemos decir que sea solo un insulto.
Ahí empezamos, cuando vemos los casos de lo que es el acoso escolar y el bullying, o bullying, como se quiera decir, las situaciones que se dan, que empiezan por medio también de las redes sociales, el ciberbullying, el ciberacoso. Esto empieza con los insultos, empezamos a insultar a la niña porque es gorda, porque es fea, porque parece esto, que le hacemos un meme con una cara de chancho, le ponemos un meme con una cara de lo otro, o con un cuerpo, le ponemos un desnudo con la cara de ella para insultar, todas estas cosas, y esto se vive aquí. Y yo se los digo con conocimiento de causa, esto se vive aquí y ahora esto lo queremos todo tapar. No podemos seguir tapando este tipo de situaciones porque estamos llevando a situaciones peores a nuestros niños. Aquí a veces no se habla de muchísimas cosas por proteger identidades y todo, pero sí, se los digo, hay muchísimas situaciones que se dan y que tenemos que poner atención. No es satanizar, como yo digo, pero sí poner atención. Nosotros como adultos pero como tenemos… solo los padres, pero vamos a ver, la réplica de Esteban Mora, analista de redes. ¿Qué piensas de lo que han dicho? Okay. Y tenemos unos datos interesantes que queremos compartir y ya hay comentarios que ustedes han generado. Va de nuevo, ya con mi descargo. Va de Yo nuevo, jamás hubiera hecho nuevo. un gran test Esteban auto. Mora. Pero la estadística dice, al menos en Estados Unidos, y ese estudio de enero, el 97% de los jóvenes mayores de 17 años está usando videojuegos. O sea, si vamos de un 1+1, extrapolando directamente, quiere decir que la sociedad de Estados Unidos prácticamente sería un caos. Y lo vemos aquí, cosa que no es. Entonces, tiene razón ella, la conexión está en otro lado. Son una serie de factores lo que está generando todo esto. Pero hoy Estados Unidos es bastante caótico, ¿verdad? O sea, no hay nada más inseguro que las Bueno, escuelas y tiene la tasa de colegios. homicidio doloso más alta del mundo, ¿verdad? No, exacto, pero, de privado de libertad. pero 700 y pico por 100,000. si vemos la relación videojuegos versus violencia, pues debería estar muchísimo más desproporcionado. Entonces, y la penetración del videojuego es igual casi que en todo el mundo civilizado. Entonces, es muy difícil encontrar la conjetura. Igual sí siento que el videojuego nos puede estar acostumbrando a la violencia, ya cuando el videojuego es extremo. O sea, es muy diferente estarse dando de trompadas con un alienígena que estarse dando de trompadas con una persona. Ahí estoy completamente claro. Ahora, la amplificación en el caso de las redes sociales… Sí nos acostumbra a la violencia, ¿crees, Esteban Mora? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, que es lo mismo que ha hecho la prensa. O sea, la prensa, con tal de vender más, lo que hizo fue poner más sangre en la portada. Claro, nos acostumbró a la violencia. Entonces, lo que hace 5 años nos parecía grotesco, ahora no, ahora es normal. Entonces, eso es lo que justamente ayer hablaba, lo de las fotos del crimen de Liberia, De la porque masacre pasan por de WhatsApp. Entonces, por cierto, a mí nunca me han llegado. Pero, A mí o sea, tampoco. antes, yo me imagino que llegaban alguien, la primera persona, la que tenía total tranquilidad para tomar una fotografía en una escena de un accidente, y la vendía. Ahora el papel cambia, juega el ego, juega el engagement, y ahora mi vida no se mide en dinero, sino que se mide en un like. Entonces ahora las comparto. Por eso te digo que si las plataformas no están contribuyendo a ello, como Face, es decir, están aumentando más. No. Es que el medio, si tus grupos se relacionan a través de WhatsApp, de Facebook, o sea, están contribuyendo, ellas también. A ver, ¿dónde está esa responsabilidad? cuando yo estaba en el colegio había gente popular y gente impopular, ¿cierto? Así es. ¿Qué ha cambiado en estos días? Absolutamente nada. Nada más que el medio y el terreno de juego cambió. Entonces ahora antes eras popular o impopular en el colegio, ahora eres popular o impopular en redes sociales. Entonces, si somos estrictos y analizamos todas las piezas de contenido del crimen de México, lo que vemos es que tal vez el chiquito necesitaba ser popular y hacer algo relevante y tenía un problema psicológico, y le asumamos que estaba acostumbrado a la violencia y le sumamos además que tenía acceso a un arma, pues es todos los componentes para una desgracia. ¿Vos lo ves como un caso individual? Yo siento que son casos individuales, o sea, lo quiero acomodar de esa manera porque las piezas de contenido no me calzan. Como digo, dos grupos atribuyen la consejería del hecho, o sea, ya empezás a degradar el contenido. Entonces, en el caso de las redes, lo que estamos haciendo es desplazando la popularidad, y algunos chicos que sí posiblemente tengan alguna deficiencia de crianza, por decirlo así, necesitan ser relevantes en algún lado. Entonces, mira mi foto, alcanzó 20 likes, y al día siguiente llegas a 50.
ya hay reacciones sobre ello, pero hay también unas informaciones muy interesantes que queremos compartirlas. Unos datos que salen de una encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, de la encuesta de actualidad de 2016 que hizo esta escuela de la Universidad de Costa Rica, y está el tema de cuáles son las percepciones negativas de los videojuegos por parte de los costarricenses, los consultados. Un 89.6% de los consultados dice que sí causan adicción, un 75.5% dice que fomentan la violencia y un 51.36% de los consultados dice que son malos para la salud. Esto según la encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. ¿Los puedes repetir, César, tal vez? Sí, un 89.6% de los consultados dice que los videojuegos causan adicción, un 75.5% dice que fomentan la violencia y un 51.36% de los consultados dice que son malos para la salud. Esto en percepciones negativas, exacto. Pero también hay percepciones positivas sobre los videojuegos en esta misma encuesta. Un 59.6% dice que estimulan habilidades mentales. Un 55.2% dice que sirven para relajarse y un 49.5% que mejoran la comunicación familiar, esto cuando toda la familia participa de los videojuegos. Podemos volverlos a repetir porque hay gente que nos sigue por radio y es bueno que lo recuerden. Estábamos hablando, doña Laura, de las percepciones positivas sobre los videojuegos. Según la encuesta de actualidades de la Escuela de Estadística de la UCR, dice que un 59.6% de las personas consultadas consideran que estimulan habilidades mentales en los niños, un 55.2% que sirven para relajarse y un 49.5% dice que mejoran la comunicación familiar cuando toda la familia participa en los juegos, propiamente, que lo vuelven una actividad familiar básicamente. Reacciones y participaciones de ustedes con lo que acaba de decir Esteban Mora y con estos datos, Carlos Sandoval o Rocío Solís, cualquiera. Hay algo interesante, digamos, esto del Facebook sobre los likes. Si uno necesita muchísimos likes para sentirse bien, eso quiere decir que uno no está muy bien, que su autoestima no es lo suficientemente. Gente, Rocío Solís, sí, claro. Entonces, muchos niños y niñas. Muchos niños, sí, eso significa que tenemos que fomentar muchísima autoestima y trabajo de autoestima dentro de lo que son las familias y dentro de lo que es también el nivel de escuela. Recordemos que la formación de la personalidad se da de 0 a 5 años, después todo lo demás es coadyuvante, ya nosotros formamos una estructura, la estructura se forma en la casa, ¿verdad? Porque de 0 a 5 años, ¿quiénes tienen los hijos? Bueno, usted me va a decir, bueno, están trabajando los papás, están con otras personas. Eso es importantísimo, digamos, son cosas que debemos nosotros de tomar en cuenta. Y cuando hablamos de situaciones de que son casos específicos estos, yo entro en duda y también me da muchísimo temor dejarlo solo como casos específicos, porque hoy en día nuestra sociedad tiene una gran problemática a nivel de trastorno de personalidad, a nivel de trastorno mental en muchísimas cosas, muchísimas cuestiones a niveles de afectivos que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo siempre también he oído y me llamó muchísimo la atención sobre lo de Humberto Eco, cuando sacó que él dijo que el Facebook había dado voz a los idiotas, ¿verdad? Y eso yo creo que no sé qué poder decir vos. Yo lo veo diferente. Sí. Más bien, acomodemos las piezas diferentes. Sí, Humberto Eco dijo eso, pero ¿no será que el inteligente no es lo suficientemente inteligente como para hacer más ruido que el idiota? Yo pienso que por ahí podríamos perder la ruta. Sí, totalmente. El punto de la regulación a la industria. Sí, yo pienso que algo que deberíamos retomar, y a mí me parece que es muy importante mirar la dimensión social de las cosas, es decir, privatizar la responsabilidad, es decir, reducir o colocar la responsabilidad en el mundo familiar, me parece que crea o reproduce una circunstancia muy difícil, y es que se libera a la industria que produce de la responsabilidad sobre las formas, sobre las narrativas y sobre los contenidos. Ahora Mauricio Gamboa, productor aquí del Canal 13, nos decía, como país Costa Rica tiene una enorme capacidad productiva en esta materia de tecnología. Nosotros, yo pienso, como país tenemos dos alternativas o dos rutas. Una es maquilar, es decir, producir para Silicon Valley o para Hollywood o para otros escenarios de la producción interactiva. Otra es crear condiciones para generar, podríamos decirlo así, nuestro propio mercado
para ese potencial que tenemos. A mí me parece que además, sin duda, de la responsabilidad de las familias, de la responsabilidad del sistema educativo, hay un escenario macro que no podemos olvidar, porque si no vamos a poner a las familias como quienes atajan los penales, ¿verdad? Es decir, que le tiran de todos lados y por supuesto más de uno van a hacer goles, porque no podemos estar sobre los aparatos todo el tiempo. Deberíamos tener una responsabilidad compartida, sistema educativo, familias e industria, porque además los márgenes de ganancia son estrambóticos. Ya descubrieron que es más fácil cobrar menos y evitar el pirateo, y claro que el nivel de descargas en algunas de las plataformas debe alcanzar cifras astronómicas. Ahora, ¿por qué no exigirle responsabilidad? Como exigimos responsabilidad en términos de medio ambiente, en términos de género y en otros temas. Yo diría que también en términos de violencia deberíamos exigir responsabilidad. Ahora, eso no quita que también hay algunos disparadores de violencia que son más sociales. Súper discutido en Estados Unidos la posesión de armas. Si hubiese menos armas en la calle, habría mucho menos homicidios, ¿verdad? Aquí también lo vemos en Costa Rica y en Centroamérica, ¿verdad? Las armas son un disparador enorme. Y si a eso le sumamos la violencia estructural que hay también, ¿verdad? Es decir, privación de condiciones mínimas de vida, el escenario se vuelve más difícil. De manera que yo enfatizaría mucho que junto a la responsabilidad familiar y educativa hay una responsabilidad de la industria que no se puede soslayar. Que gana millones y que se debe regular. ¿Qué piensa, Pues sí. ¿qué piensa Esteban Mora y Rocío? Es cierto, él tiene toda la razón desde distintos puntos de vista. Primero, sí, la industria va por digamos que es más sencillo generar violencia, porque la plataforma me ayuda a programar esa violencia, que es lo que están haciendo los videojuegos. O sea, como le digo, el tirador en primera persona es prácticamente toda una categoría de los frameworks para desarrollar videojuegos. Entonces, si yo tengo que bajar uno y quiero poner mi propio juego, va a ser más sencillo que me vaya por ese lado que crear uno desde cero. Ok, y hay una cosa muy importante, es la generación de contenido. Y aquí no solo es las fotografías, lo que escribo o lo que produzco, que son videojuegos, porque generar contenido positivo demanda muchísima más energía que contenido, llamémoslo negativo. O sea, una sola fotografía, bueno, los pongo de esta manera, un meme es por definición negativo o cómico. Crear un meme positivo es tan difícil que creo que nadie lo ha logrado. Entonces, estructurar el contenido de manera positiva demanda más neuronas, por lo cual va a ser más difícil de hacer. Eso es lo que está pasando, digamos, con la prensa. La prensa, en algunos medios, con tal de conseguir ese clic, van bajando la calidad para capturar el clic y generar publicidad. Entonces, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un problema de industria, no como Costa Rica, sino a nivel mundial, donde hemos caído en la necesidad de ser cada vez más rápido, producir más contenido para ganar más, y nos está costando, nos está pasando una factura en cuestión de calidad. Entonces, ¿sí estás de acuerdo con que Ahora, habría que yo quiero regular? poner un ¿Sí? ejemplo como ¿Sí? más bien del otro lado del escenario, como más bien de abogado del diablo. Por ejemplo, si a mí me ponen, porque lo he visto con mis hijos, por ejemplo, Minecraft, yo digo, bueno, ahí hay un componente de los positivos que mencionaba la encuesta, es decir, hay un elemento de diseño, de habilidades visuales. Exacto, inclusive en Grand Theft Auto tienes que desarrollar estrategia, claro, es una característica que nadie pregunta. Y uno dice, bueno, claro que hay una cierta relación entre el Lego y el Minecraft, ¿verdad? Porque hay un componente como constructivo. El juego es exactamente, un juego. Y yo diría, bueno, eso es que usan positivo. mucho los es decir, niños, que es el más popular, me es el parece, más en este popular. momento. que tampoco estamos demasiado lejos de construir cuestiones más propositivas, ¿verdad? Y si tenemos, porque hemos invertido en educación y eso permite que haya generaciones de personas jóvenes muy bien preparadas para producir videojuegos, ¿por qué no incentivamos eso? Es decir, ese capital humano que está siendo quien maquila para la industria especialmente estadounidense y seguro de otros países, lo podríamos atraer, pero para generar contenidos que tengan que ver con nuestro entorno. Es que va a ser más rentable generar violencia. Claro. Yo no lo ignoro, lo que quiero decir es que si queremos tener un proyecto de sociedad de largo aliento, la conexión entre tecnología y educación es de primera importancia y tenemos las capacidades, otras sociedades no las tienen o que las quisieran tener. Creo que esa es una ventaja enorme en Costa Rica, que hemos invertido en educación y que hay generaciones de profesionales en ingeniería, en diseño, en comunicación, que podrían hacer cosas de estas, solo que tenemos que tener la visión para decirles, generemos
diríamos en otra época, mercado interno. Rocío Solís. A mí es muy interesante bueno, todo esto, ¿verdad? Y yo sé que esto es un problema multifactorial, son muchísimas cosas, pero yo no le quito y soy tajante en esto la responsabilidad a la familia. Más en lo que es la industria, supervisión. Rocío Solís. Es que la familia tiene los hijos y tiene la capacidad, es el que el padre le da la tarjeta al niño para que compre por línea, es el que va y le compra los juegos, entonces es importante. Yo sé que la cohesión y lo que es la parte de la presión social es muy grande para los chicos y todos quieren tener eso. Pero es cierto, hay cosas que son supervisadas, por eso yo digo, no hay que satanizar, pero usted no va a poner a un niño de 11, de 10 años a ver este juego, porque este es para mayores de 17 años. Pero lo que decía un poco Esteban, voy a meterme, sí, se pueden bajar, digamos, ya llega una edad en que usted a su hijo le dice, bueno, sí le compro la tableta o le compro o le doy el celular y lo puede bajar gratuitamente. Entonces, la producción de juegos de violencia ya ni siquiera depende de la tarjeta de la madre o del padre. Bueno, hay una serie, yo creo, de formas también de hacer que no bajen ciertas cosas, ¿verdad? Los chicos. Es posible controlarlo, pero... Por eso es donde yo voy, es el control. Sí, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil y no es nada fácil. Es mucho más fácil decir de no se puede hacer nada. El asunto es hacer algo, ¿verdad? Es hacer algo. Y yo no quiero quitarle la responsabilidad a los padres de familia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la sociedad le ha venido quitando la responsabilidad a los padres de familia en la educación, entonces se ha trasladado a otras instancias. Y los padres de familia se han lavado las manos muy fácilmente y hoy dicen, bueno, nosotros no podemos hacer nada, no podemos llamarle la atención a nuestros hijos porque si no, la instancia que ella nos cae encima. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto porque todo está regulado, pero nosotros nos hemos lavado las manos porque es más fácil dar la responsabilidad a otro que asumirlas como tal. Para polemizar, yo soy papá y no me lavo las manos. Yo creo que muchos no nos lavamos las manos. Lo que pasa es que, como decía, tal vez la imagen de los penales nos puede ayudar, es que nos tiran de todo lado y algunos juegos patean muy duro, no los podemos atajar. Yo creo que muchos papás y mamás no nos lavamos las manos. Para polemizar así fuerte. Vamos de inmediato con los comentarios porque son muchísimos los que se han generado gracias a este debate que ustedes generan. Así es, vamos con comentarios que nos han puesto gente que nos escucha o nos ve y nos sigue a través de redes sociales. El primero de ellos es Federico Figueroa, que dice: los videojuegos no tienen tanta culpa como los medios que los convierten en estrellas de televisión inmediatas. Moisés Mora dice: ya existe una regulación, se llama ESRB, la responsabilidad recae en los padres de darles acceso a videojuegos violentos. Carlos Prendis dice: pero todos los videojuegos tienen categorías de censura que se deberían de respetar y cuidar por los padres. Ibrahim Villalobos dice: cuando esa supuesta legión Hulk se atribuye a la masacre, pareciera que replican el método de Daesh para ganar notoriedad. Daesh es el Estado Islámico. Héctor Rodríguez dice: la sociedad, los padres son los responsables de lo que está pasando. Maylin Cruz Vega dice: la educación se debe dar en el hogar, es responsabilidad de los padres velar en todo sentido por ellos. Si no tienen tiempo para ello, no deberían procrear. Los hijos son el reflejo de los padres, así de sencillo. De Yanira Sequeira dice: las apps y las redes son un instrumento de enseñanza valiosísimo, pero hay que educar a los maestros. Comentarios de ustedes. Es cierto que existen regulaciones, Esteban Mora, sí, como claro. Dice. Claro que existen. Es decir, ESRB. O sea, claro que existen. Es igual que una película de Star Wars que no dejan a un chiquito de 15 años verla. Pero un año después está en HBO a las mediodía. O sea, sirven como que el primer mes nada más y después ya pasa. Y en el caso de los videojuegos, que es tan sencillo copiarlos o descargarlos, va a tener muy poco control. Sí, la responsabilidad mucho depende de la familia. O sea, y cómo los eduquen. Ahí uno prácticamente puede ser inmune a un juego, no importa la violencia, si tiene una formación o una crianza correcta. Sí, ese es el punto. Exacto. Y aquí la discusión está así. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene la industria y el control de esa industria? ¿Y qué cuota de responsabilidad tiene la familia, la escuela y todo eso? Quería replicar, no sé si Carlos Rocío, adelante. Carlos Sandoval, Rocío Solís. No, nada más insistir en que a mí me parece que se requiere un balance de responsabilidades. Y en términos generales, mi impresión es que quien menos responsabilidades asume en estos tiempos es la industria. Es decir, hay muchos mandatos sobre el sistema educativo,
una docente podría decir, pero es que ustedes me piden que enseñe matemáticas, estudios sociales, ciencias, y además que les hable videojuegos y les explique. Posiblemente la docente va a decir en unos días que empiece el ciclo lectivo, me están depositando más demandas de las que como profesional y como sistema educativo podemos sostener. Algo parecido se podría decir de las familias. En cambio, que quienes hacen dinero y a montones con los videojuegos, no han establecido algún compromiso de decir, bueno, vamos a invertir en innovación y desarrollo un porcentaje importante de las ganancias para fortalecer esas capacidades para crear juegos cooperativos y no solo juegos competitivos. A mí me parece que esa responsabilidad social de esa industria debería hacerse más explícita y deberíamos aprovechar, yo diría, como país, las capacidades humanas que tenemos para hacer cosas más creativas acá. Creo que arreglar el mundo es muy complejo en estos días, pero acá tenemos capacidades que creo que estamos dejando pasar y le estamos dejando, digamos, la cancha abierta a lo que coloquialmente decimos maquilar los juegos. Yo creo que la familia tiene que informarse muy bien de todo. Cuando le va a comprar un aparato de estos a sus hijos, hay que informarse muy bien qué es lo que estamos comprando, para qué va a servir. Y es una de las cosas que nosotros no hacemos porque nosotros le tenemos miedo a la tecnología. Los que ya estamos viejos le tenemos mucho miedo a la tecnología y no sabemos muchas cosas. Los niños y los jóvenes, ellos nacen ya en este mundo, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Yo soy fiel defensora de que nosotros como padres de familia tenemos que hacer un esfuerzo. Si tenemos la obligación de una crianza, tenemos que hacerlo de buena forma, de una forma nutricia. La responsabilidad directa de la educación de todo está en el seno familiar. Nosotros como padres de familia son los que transmitimos valores. Es cierto, la industria, ¿y cómo sería si nosotros como padres de familia, todas las familias dijeran, bueno, no vamos a comprar los videojuegos? Ahí la industria tendría que ponerse a pensar, ¿verdad? Entonces nosotros también contribuimos porque es más fácil. Es que nosotros estamos por la parte del facilismo, por eso yo les digo que no les puedo quitar la responsabilidad a la familia, porque es muy fácil saber que nosotros, es cierto, estamos muy ocupados, tenemos que trabajar mucho porque tenemos muchísimas obligaciones, pero la primera obligación que nosotros tenemos son nuestros hijos y la crianza de ellos. Esteban, cerrando. Iba a responder algo, pero no sé si debo. Dele. Vamos a ver. Dele, sin miedo. Okay. Dionisio tiene toda la razón, es responsabilidad de la familia, pero posiblemente si nosotros podemos ponerle un costo a la violencia, insisto, no sé si se pueda, posiblemente sale más barata la violencia que tener la industria del videojuego, porque son muchas cosas las que dependen de ella. O sea, mucha gente compra tabletas para entretenerse, videojuegos, hay muchas familias que dependen de eso, programando, y toda la segunda economía que depende de eso. Entonces, no debemos de tener eso. Ahora, creo que también es un error pensar o ver a Costa Rica como una isla o como una aldea, porque el mundo es plano. O sea, nosotros estamos trabajando para empresas que están fuera, los procesos de producción ya no se detienen, trabajamos muchas veces con India, al otro lado del mundo. Entonces, si queremos cambiar el mundo, no tenemos que empezar en cambiar Costa Rica, o sea, tenemos que verlo completo y global. Y sí, tenemos que ser muchísimo más creativos, porque claro, si nosotros logramos pegarla con uno solo, la volamos del estadio y somos multimillonarios y generamos toda una industria. Pero hay que jugar con ciertas reglas, hay que irla cambiando poco a poco. Entonces es difícil, yo siento que sí, insisto, hay oportunidades para Costa Rica. Yo invertiría en nuevos tipos de juegos, realidad aumentada, role players diferentes, o sea, el Pokémon Go funcionó perfecto, sacaron una segunda versión y ya nadie se acuerda, entonces hay que inventar algo nuevo. Entonces hay un montón de caminos por los cuales uno puede irse para ir arreglando el mundo poco a poco. Bien, muchísimas gracias a Esteban Mora, analista de redes, Carlos Sandoval, investigador de la Universidad de Costa Rica, y a Rocío Solís de la Comisión de Cooperación de la UNESCO. Vamos a corte, ¿verdad? Vamos a corte.